Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro de Investigación Académica de Derecho Administrativo. Estamos muy contentos de poder estar frente a ustedes otra vez, trayéndoles, como siempre, temas de interés dentro del derecho administrativo. Como ya lo habíamos programado hace unos cuantos días, el día de hoy a mí se me ha encargado tocar un poco respecto al derecho administrativo disciplinario, ¿no? O al procedimiento administrativo disciplinario. A ver un momento, por favor. Muy con- Ya, quería comprobar que el micro esté bien. Como estamos en esta plataforma, muchas veces no se puede interactuar directamente con los participantes. Bueno, como les mencionaba, agradezco por porque se pueden tomar el tiempo de repente en poder escuchar, ¿no? Si respecto a estos temas, ¿no? Sobre todo, y más todavía un jueves, ¿no? Por la noche, esperando que quien les habla les pueda decir algo de interés, puesto que lo que queremos el día de hoy es tocar aspectos muy generales, ¿no? De la responsabilidad administrativa disciplinaria que hoy en día pues está teniendo bastante boga, ¿no? Está teniendo bastante interés, no solamente por el aspecto eh, procedimental que deben conocer los servidores públicos cuando trabajan, ¿no? En Secretaría Técnica o en las entidades, o de alguna manera como asesores legales, ¿no? Aunque asesoría legal, por supuesto que no forma parte de la autoridad como PAT, ¿no? Pero también respecto a la defensa, ¿no? De los abogados, puesto que es una realidad que en los últimos años ya ha estado cambiando, ¿no? Esta situación, esta realidad, en el sentido de que anteriormente las personas no tenían tanto a defenderse, ¿no? O a contratar los servicios de un abogado cuando tenían que enfrentarse ante una responsabilidad administrativa disciplinaria, cosa que ya ha cambiado un poco, como digo, en los últimos años. Ya como que las personas, los servidores han ido eh, solicitando los servicios de los abogados para poder hacerse asesorar, ¿no? Puesto que es también inevitable mencionar de que la administración pública ha ido creciendo, ¿no? Y gran parte de las personas ya han visto, ¿no? La labor, la vinculación laboral en las administraciones públicas como una fuente principal de ingreso, como una fuente principal de vida, ¿no? Puesto que hoy en día el Estado prácticamente está pagando sueldos muy buenos, ¿no? Entonces las personas cada vez más les interesa o quieren ir a trabajar al Estado. Tanto así, ¿no? Que muchas veces en las universidades se ve, cuando uno está cursando el pregrado, a los alumnos les interesa más tener incluso experiencia en el ámbito público que en el ámbito privado, ¿no? Entonces, es una realidad decir de que las personas quieren muchas veces trabajar en el Estado y hacer una carrera en el Estado, no importa, en el sector, ¿no? Puede ser sector de los ministerios o de repente ya en organismos como el Poder Judicial o el Ministerio Público, Contraloría, por ahí también, ¿no? Entonces, es importante mencionar esta realidad. Por ello, es que las personas ya cuando se enfrentan ante una responsabilidad disciplinaria no quieren pues desvincularse de la entidad, ¿no? Puesto que están muy contentos. Y ante eso, cada vez más, como mencionamos, se necesita más el asesoramiento de los abogados, ¿no? Y en la medida de esa, como también, valga la redundancia, los abogados tienden a tener o necesitan tener una preparación mayor en responsabilidad administrativa disciplinaria, pero siempre como fuente, ¿no? Como fuente principal de la institución que llamamos el derecho administrativo, por supuesto, ¿sí? Sin escapar de la norma matriz, ¿no? Esta preparación de derecho administrativo engloba
no solamente el aspecto técnico que puede regular el PAD, ¿no? Ya sea el PAD dentro de la ley Servir, ¿no? La 30057, su reglamento, por ahí de repente una directiva importante, la 002-2015, Servir, ¿no? Para poder entender bien lo que es el PAD. Porque cuando vamos a ver el PAD, si se dan cuenta, existe una separación, ¿no? Entre lo que es, por ahí los abogados podríamos denominar derecho laboral o derecho laboral público, pero también una cierta parte que es puramente PAD, ¿no? Procedimiento administrativo disciplinario. Justo a ello yo recuerdo una conferencia del profesor Ramón Guapaya en donde mencionaba de que el PAD es de administrativistas, ¿no? El procedimiento disciplinario, sanción disciplinaria, responsabilidad disciplinaria es de administrativistas, no es de laboralistas como muchas veces eh, se ha querido ver, ¿no? Eso como forma de reflexión, por supuesto que muchos de los amigos laboralistas que nos pueden estar viendo eh, puedan tener una opinión distinta, que por supuesto al final el derecho es amplio, ¿no? Entonces, para poder estudiar temas de responsabilidad disciplinaria, como digo, como una, de repente como una disciplina del derecho administrativo, te lleva a la necesidad de conocer las instituciones principales del derecho administrativo. Dentro de ello, dentro de las instituciones del derecho administrativo, por supuesto que hay que conocer lo que es el derecho administrativo sancionador, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, que te lleva a la obligación de conocer de repente los principios más conocidos, los principios generales que regulan la potestad sancionadora que está recogido en la LPAG, ¿no? En la LPAG. Pero por ahí también te lleva a la necesidad de conocer aspectos constitucionales, ¿no? Derecho constitucional, pero también lo que es el, el tema de los procesos constitucionales, ¿no es cierto? Eh, Acción de cumplimiento, de repente, si es que de repente en el caso práctico se pueda presentar la acción de amparo, por supuesto que también de repente en el caso práctico se pueda presentar, pero también a ello te obliga a conocer lo que son las reglas generales del proceso contencioso administrativo, ¿no? Que justamente tendría que discutirse después de agotar la vía administrativa en el PAD, ¿no? Entonces, te lleva a preparación, ¿no? Te lleva a preparación, no es simplemente conocer de repente las normas técnicas que te menciona la ley Servir, la 30057, sino te obliga a conocer un poquito más. Y me estoy quedando corto porque seguro que más temas debería traer a colación para poder entender en mayor medida la responsabilidad disciplinaria, ¿no? Entonces, la responsabilidad disciplinaria decimos de que es una, una forma, ¿no? del procedimiento administrativo sancionador, aunque algunos no creen que sea una forma, algunos no creen de que sea un tipo de procedimiento sancionador, sino es algo especial. Y a ello yo traigo, por ejemplo, eh, es innegable también de que los colombianos han desarrollado bastante el derecho administrativo disciplinario, ¿no? Eso es innegable. Los colombianos tienen un código único, ¿no? de sanciones y procedimiento disciplinario. No diría algo parecido en el Perú, pero ya con la entrada de la ley Servir al menos se ha querido estandarizar un poquito en ello, ¿no? A ello también llamo a la reflexión en decir de que recuerdo las palabras de Agustín Gordillo en donde él hablaba bastante sobre la huida del derecho administrativo, ¿no? Y si nosotros analizamos, comparamos lo que es el procedimiento disciplinario y el procedimiento sancionador, vemos de que gran parte de los sectores hoy en día se quiere apartar porque la norma lo permite, porque la ley lo permite, se quiere apartar de los principios generales o principios principales del derecho administrativo sancionador, ¿no? Por ahí más o menos se podría incluso estudiar un fenómeno de la huida del derecho administrativo sancionador, ¿no? Porque estos sectores, la ley lo permite, como le digo, se tratan de poder escapar. Un ejemplo, por ejemplo, el principio de culpabilidad, ¿no? Responsabilidad objetiva, subjetiva, que todavía está en discusión en el OCE, ¿no? En contratación pública. Pero sin embargo, en el disciplinario no es así, ¿no? En el disciplinario ha habido un tema de estandarización, ¿no? Por ahí de repente se ha desarrollado bastante lo que es el disciplinario. Es muy difícil poder escaparse de las reglas principales, ¿no? Las reglas bases del procedimiento disciplinario. Eso es lo que más o menos ha querido hacer la ley Servir, ¿no?
solamente el PAT, ¿no? Son las reglas, procedimientos principales que van a regular la responsabilidad disciplinaria, y ante la falta de repente en regímenes laborales especiales distintas a la 276, 728, caso Servir, entonces tendría que aplicarse también la parte del PAT de la ley Servir. Pero por supuesto siempre no escapándonos de lo que regula los principios de la potestad sancionadora de la LPAG, ¿no? Por ejemplo, es imposible en el disciplinario analizar una conducta desde la responsabilidad objetiva, ¿no? Porque casualmente es netamente subjetivo porque son conductas, ¿no? Son conductas. Entonces, donde estaba que los colombianos es innegable que ellos han aportado bastante a la responsabilidad disciplinaria. Y bueno, incluso hay un choque de escuelas, ¿no? Un choque de escuelas entre las escuelas, la escuela europea, ¿no? Por ahí los españoles, y la escuela latinoamericana, que tiene bastante desarrollo el derecho colombiano. Y años antes incluso, ¿no? De acuerdo a la investigación relativamente que he podido realizar, Venezuela, en los años 90 más o menos, ya estaba dando que hablar mucho en temas de derecho administrativo y derecho disciplinario. Por ejemplo, en España, en la escuela de España española, lo que mencionan es de que el disciplinario es como un hijo del derecho penal, ¿no? No se separa mucho. Pero en cambio en la escuela latinoamericana hay división, ¿no? Recuerdo a Arturo Gómez Pavajeu, es un referente, el padre del derecho disciplinario en Latinoamérica, en Colombia. Él y todos sus alumnos por ahí mencionaban de que incluso interesante, mencionaban de que incluso el derecho disciplinario no es ni penal, no es ni sancionador y no es ni administrativo, es una rama independiente, ¿no? Otra escuela latinoamericana decían que no, sí, ¿no? Que el disciplinario parte del derecho administrativo sancionador, o al menos se podría dividir, ¿no? Si hacemos la división aunque el ius ponente es uno solo, ¿no? Pero dividimos penal, dividimos sancionador, y dentro de ello podemos encontrar el disciplinario, ¿no? Los que no creen, los que creen que es independiente, los que creen que no es ni administrativo, no es ni penal, no es ni sancionador, tienen una relación directa con el tema del derecho laboral, ¿no? Es muy interesante. Incluso la historia del derecho administrativo disciplinario es interesante porque ya Alejandro Nieto escribía, ¿no? Tiene un artículo muy interesante respecto a la historia del derecho disciplinario, que comenzó siendo penal, si no me equivoco, después comenzó siendo de un aspecto contractual, pero después fue laboral, para después ser sancionador, ¿no? Entonces es muy interesante. Los colombianos han desarrollado mucho en el tema del derecho disciplinario. Entonces, si es que nosotros ya analizamos este tema aterrizando en la normativa nacional, vemos de que existe, ¿no? La ley Servir. Esta ley Servir, por supuesto, que lo vamos a encontrar dentro de los sistemas administrativos, ¿no? Existen 11 sistemas administrativos en el Perú, 11. Entre ellos podemos encontrar abastecimiento, ¿no? Contratación pública, Perú Compras, OCE, contratación pública y todo ello, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, modernización de la gestión pública, ¿no? Que está a cargo de la PCM. Podemos encontrar también el sistema de control, que está vinculado bastante al tema de responsabilidad disciplinaria. Hay una división, he escuchado muchos profesores de Derecho Administrativo también que critican, ¿no? Esta separación entre lo sancionador y lo disciplinario, creen que debería ser solamente uno, porque el ne bis in idem se respeta, o sea, o al menos lo que se menciona es de que tanto el Contraloría sancionador y PAT disciplinario, deberes, puede aplicarse por separado, ¿no? Por separado, porque uno y lo otro protege bienes jurídicos distintos, ¿no? Tanto lo que es control protege el tema del manejo de los recursos públicos, y Servir maneja el tema del aspecto laboral, ¿no? Del deber, ¿no? Del deber funcional que deben tener los servidores o los funcionarios. Pero por supuesto que no puede aplicarse uno lo otro al mismo tiempo. No puede. Uno tiene que respetar. Control, bueno, ya lo dijo el informe de Servir,
control, contraloría tiene prevalencia respecto a disciplinario, ¿no? Entonces, el tema del PAT disciplinario lo podemos encontrar dentro de la gestión de recursos humanos, ¿no? Que su órgano rector es Servir, ¿cierto? El que conocemos. Dentro de Servir podemos encontrar el Tribunal de Servir, que se va a encargar de sanciones, se va a encargar de las apelaciones también. Este propio órgano rector puede también emitir directivas, opiniones, acuerdos vinculantes y todo ello, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro más o menos es de que el PAT está dentro de lo que es Servir. Y Servir es un sistema administrativo independiente, independiente de los 11. A propósito, el de control es el único, ¿no? Que es independiente. A ver, entonces, vamos aterrizando un poquito más. No quiero demorarme mucho, no quiero tampoco salirme del tema. Ya. En el Perú nosotros encontramos una evolución, ¿no? del procedimiento disciplinario. Ya en el 2014, con la entrada de la ley Servir, lo que se ha querido es tener más o menos un catálogo único de procedimiento disciplinario, ¿no? Y la idea era de que Servir tenía que ocuparse del procedimiento disciplinario dentro de las carreras laborales públicas, ¿cierto? 276, 728, CAS y lo que ahora tenemos la ley Servir. Pero no son las únicas, ¿no? Esos son los generales. Tenemos también especiales, carreras especiales como por ejemplo de los profesores, de los jueces, ¿no? Los que se encargan de poder sancionar disciplinariamente a los jueces tienen su propio régimen laboral especial. Igualmente para los fiscales del Ministerio Público, para los profesores de las universidades también, para los policías, ¿no? Hoy en día incluso se está desarrollando bastantes capacitaciones respecto al procedimiento administrativo disciplinario policial. Entonces, y todo ello. Lo que ha querido la ley Servir es más o menos, como digo, más o menos digo porque cada régimen especial tiene su propio procedimiento, ¿no es cierto? Y a falta de regulación, entonces tendría que entrar la ley Servir. Pero no toda la ley, sino solamente la parte del PAT, ¿no? Pero el PAT sí tendría que aplicarse en su totalidad a los regímenes generales que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta ley tiene su reglamento. No, tiene su reglamento, el decreto supremo 040-2014, igual, entre el 2014. Y posteriormente ha emitido directivas, ¿no? Directivas que han podido desarrollar un poquito más en el tema. Entonces, los elementos del ilícito disciplinario que podemos encontrar en nuestro país, ¿no? Primero podemos mencionar, por ejemplo, la capacidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen la capacidad, ¿no? Pasiva de poder ser sancionados? Puede ser una persona con sujeción general, ¿no? Ahí ya entramos un poquito más en el término, o solamente pueden ser personas con sujeción especial. Por supuesto que solamente con sujeción especial, ¿no? Por eso es disciplinario. Ya lo sancionador podría tener alguna responsabilidad o capacidad directa para poder sancionar a las personas con sujeción general. Sujeción general porque no están vinculados al Estado, no están vinculados directamente con alguna relación. En cambio, los que tienen sujeción especial sí tienen una relación. ¿Qué relación? Una relación laboral, ¿no? Laboral. Ahí es donde entramos, por ejemplo, ya para poder separar o para poder separar a las personas que no tendrían que tener capacidad para poder ser sancionados. Ya al menos hoy en día ya se ha podido solucionar, ¿no? Este tema. Pero antes, en el 2014 más o menos, eh, había una confusión. Los locadores de servicio. Los locadores de servicio, ¿no? Que tenían una remuneración, que tenían una prestación, pero que no tenían vínculo laboral, no podían ser sancionados, ¿no es cierto? Ellos no pueden ser sancionados, solamente pueden ser sancionados los que tienen vínculo laboral. Este vínculo laboral es el fundamento de la potestad disciplinaria, ¿no? Del,
de la, de la potestad que va a tener la autoridad o la administración de poder sancionar o poder corregir, ¿no? al servidor o al funcionario. Y ello también saco de la doctrina colombiana, que menciona de que el derecho disciplinario no está hecho, o sea, su finalidad no es sancionar. Esto también me recuerdo muy bien que esto lo mencionaba el doctor Vignolo, que el derecho disciplinario no es, su finalidad no es sancionar, sino es formar, ¿no? Básicamente formar. Sino que ya en el Perú se ha tenido una concepción ya deformada y errada en el cual cualquier conducta tiene que ser sancionada, ¿no? Cualquier conducta que sea típica, sanción, 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 sanción. Y no es así, ¿no? Entonces, hablamos solamente de personas que tienen sujeción especial, servidores, funcionarios que tienen vínculo laboral, ¿no? E incluso he escuchado también conversar, hablar de ello, que ya se habla de una sujeción especial intensificada, ¿no? Como por ejemplo para los miembros de las Fuerzas Armadas, policías, ¿no? Que no solamente tienen deberes, ¿no? No solamente tienen obligaciones o restricciones, sino también beneficios, ¿no? Entonces, una sujeción intensificada en el cual el comportamiento en la vida privada representaría una infracción al deber funcional. Sujeción especial intensificada, ¿no? Otro día de repente podemos conversar de ese tema, que es también muy interesante. Un caso sonado hace algunos años ha sido, por ejemplo, de una señorita que sale por televisión, que hizo un TikTok con el uniforme nacional de la policía y luego le quisieron, bueno, le iniciaron un procedimiento disciplinario, ¿no? Segundo elemento, la conducta, ¿no? La conducta disciplinaria puede ser por acción o puede ser por omisión, ¿cierto? Eh, lo que es bien interesante. En Colombia, por ejemplo, ellos tienen un principio ya positivizado, no es un principio implícito que se creó en la jurisprudencia, no, es un principio ya positivizado, que es la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial, lo que menciona, ellos lo que mencionan es de que un comportamiento, una conducta o omisión puede ser antijurídica, está bien, ¿no? Ilicitud, antijurídica. Pero esa conducta tiene que ser sustancial, o sea, tiene que ser importante. No basta que sea solamente antijurídica, tiene que ser sustancial, tiene que ser importante. Y ya, bueno, la importancia lo tendrán que determinar los órganos a cargo, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, esa conducta es solamente, es ilicitud sustancial solamente cuando va a infringir un deber. Es importante. Es tan importante que infringe un deber funcional, ¿no? Cosa que en el Perú por ahí habría que ver, ¿no? Acá muchas veces he visto que simplemente con que tipifique, ¿no? Con que exista antijuridicidad, con que exista o no haya una razón de eximente, de culpabilidad y todo ello, es sanción, ¿no? Eso hay que verlo. Entonces el funcionario, el servidor, puede infringir la norma disciplinaria, un deber funcional, con la acción y con la omisión de sus funciones, por supuesto, siempre en relación a sus funciones. Con el tema de la tipicidad, bueno, la tipicidad entendido como un principio, ¿no es cierto? Un principio que está recogido en la LPAG, ¿no? Que tiene que respetar el tema de la taxatividad, que tiene que ser... bueno, acá también quien les habla, conozco más o menos de esos temas, he tenido experiencia tanto dentro de la administración como fuera de la administración, ¿no? Entonces siempre la recomendación, o al menos en las capacitaciones que nos han querido nos han querido inculcar, es de que el tema de la tipicidad y el tema del supuesto de hecho tiene que calzar en relación a los verbos rectores, ¿no es cierto? A los verbos rectores. Si una palabra está mencionando un supuesto de hecho, entonces ese supuesto de hecho tiene que calzar, tiene que subsumirse y calzar en el comportamiento del servidor, ¿no es cierto? Porque muchas veces, y he visto, que realmente el servidor y el funcionario cometieron la falta,
pero por una mala tipificación, ¿no? Por una mala subsunción, o sea, en sí la subsunción estaba bien, pero el tema es de poder comprobar los verbos rectores respecto a la conducta que se ha podido mencionar, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 85 de la ley Servir menciona el incumplimiento de las normas establecidas en la ley y su reglamento, ¿no es cierto? El incumplimiento de las normas establecidas en la ley y su reglamento. Si es que uno va a tipificar una conducta respecto al incumplimiento, uno tiene que decir de qué forma ha incumplido. No solamente va, no, o sea, no basta con incumplir, sino porque casualmente el disciplinario lo que va a estudiar es la conducta, ¿no? De qué forma ha incumplido para que ese servidor merezca el reproche disciplinario, ¿no? Sigue el verbo rector en la misma norma, ¿no? En la presente ley o en su reglamento, ¿cierto? Eh, un supuesto en el cual ya ha habido incluso un pleno dentro de, o sea, ha habido un pronunciamiento de Servir respecto a la negligencia en el desempeño de sus funciones. Seguro muchos lo habrán escuchado, ¿no? La negligencia, ¿no? Habla de negligencia, es un verbo rector, un supuesto, ¿no? De qué forma el servidor ha sido negligente, ¿no? Y el desempeño de sus funciones. ¿Son funciones generales? No, son funciones específicas que lo tenemos que encontrar en el MOF, en el ROF, en su régimen laboral, en su contrato, etcétera, etcétera. ¿No? Como digo, muchas veces he visto que se ha cometido la falta, pero por una mala subsunción, por una mala elaboración de los verbos rectores que traen consigo cada supuesto de hecho, muchas veces se ha conseguido una nulidad o una absolución. Bueno, el tema de la antijuricidad, ¿no? La antijuricidad siempre hacia el deber funcional del servidor o del funcionario público, ¿no? En el Perú no se habla del tema de la ilicitud sustancial, ¿no? Acá en el Perú hay un margen grande de discrecionalidad, al margen de que la norma misma te dice el tema de la gradualidad y todo ello, pero ya depende de los órganos instructores, de los órganos sancionadores, determinar cuál es la prognosis de la pena. Puede ser suspensión, puede ser amonestación escrita o en el peor de los casos, destitución, ¿no? La culpabilidad, ¿no? Como digo, como el profesor Izaza, por ejemplo, también colombiano, habla mucho respecto de la culpabilidad en el tema del dolo y la negligencia, ¿no? Vamos a seguir. Bien, a ver. Ya hemos mencionado, ¿no? Respecto a a la existencia de la relación laboral pública que debe tener entre el servidor y el Estado, la conducta violatoria de deberes o prohibiciones del servidor o también el ex servidor, ¿no? Asegurar el interés general o el tema de los bienes jurídicos. Acá hay otra discusión muy interesante en la dogmática disciplinaria respecto a que acá está dividido incluso, ¿no? Los propios colombianos incluso están divididos. El tema de la responsabilidad disciplinaria, ¿protege bienes jurídicos o protege solamente intereses generales? ¿No? Eh, Servir no se ha manifestado respecto a esto, ¿no? Pero muchas veces ha hablado del tema de bienes jurídicos. Es más, la norma menciona específicamente bienes jurídicos e intereses generales, ¿no? La dogmática, como menciono, está dividida. Muchos creen que no, bienes jurídicos no se protegen porque básicamente los bienes jurídicos se protegen solamente cuando existen infracciones de resultado o cuando la infracción tiene un resultado, ¿no? Y los intereses jurídicos no tanto, ¿no es cierto? Entonces, eh, la norma, a ver, ¿qué más menciona la norma? La ley Servir. La ley Servir hace una diferencia, ¿no? Entre el órgano instructor y el órgano sancionador. Por ahí todavía incluso se puede tener un poquito más el avance respecto en comparación al derecho sancionador, porque muchas veces en el sancionador todavía se tiene problemas respecto
a la división o la separación del órgano instructor y el órgano sancionador, pero en cambio en el disciplinario por ahí un poquito ya se ha mejorado o se ha resuelto el tema, ¿no? Al margen del tema de la competencia, ¿no? ¿Quién debería ser competente? Todavía hay un tema de problemas para poder determinar quién debería ser, respecto, son tantas entidades en el Perú, pero de alguna manera ya se sabe que tiene que ser separado, ¿no? Tanto un órgano. Pero también el tema de la ley Servir habla de una figura bien interesante que es la Secretaría Técnica, la ST. La Secretaría Técnica no es eh, un órgano reconocido como parte del PAC, ¿no? O sea, propiamente, ¿no? Propiamente. No es una autoridad del PAC, es un órgano de apoyo a los que sí son, ¿no? Autoridades del PAC. Todas las entidades, ¿no? Tipo A, tipo B, deben tener una secretaría técnica. No necesariamente son abogados, pueden ser administradores incluso, la norma lo dice, de preferencia son abogados, ¿no? Porque se tiene que conocer. Eso se ha hecho con una idea de que hay entidades tan lejanas que no siempre cuentan, ¿no? Con el personal eh, adecuado. Entonces es difícil, ¿no? Poder contratar. Pero este secretario técnico tiene una función, incluso hay un profesor que acuñó el término de que es como un fiscal administrativo, ¿no? Que está a cargo de la investigación preliminar, de poder investigar previamente, antes de iniciar, no inicia con él, investiga, indaga las pruebas, puede recopilar información, puede recopilar incluso la información del propio o los investigados, puede pedir información a otras entidades para poder tomar convicción de si existe o no existe esta, de repente algún tipo de una infracción, ¿no? Que merece llevar al procedimiento. Ya con su informe de precalificación del secretario técnico, remitido al órgano instructor, que debería ser el superior jerárquico, dependiendo de la prognosis, ¿no? Debería ser el superior jerárquico del presunto infractor, es donde se da el inicio al procedimiento disciplinario, ¿no? Al reproche disciplinario, incluso lo mencionan los colombianos, ¿no? El reproche lo equiparan con el inicio del procedimiento. Entonces, al infractor, con el inicio, previamente notificado, por supuesto, no solamente con el informe de precalificación, sino también con los antecedentes, y la notificación se hace siguiendo la LPAG, ¿no? Entonces, este servidor se va a querer defender, se defiende. En un plazo de 5 días, se puede prorrogar también, hace su descargo, ¿no es cierto? La idea, la idea es, no quiero demorar mucho en los aspectos detallados, la idea es de que el órgano instructor va a evaluar los descargos y va a emitir un informe de instrucción. Este informe de instrucción puede ser también apoyado por el secretario técnico, porque la Secretaría Técnica es un órgano de apoyo, ¿no? El órgano instructor, digamos que determina que sí, existe infracción, tal servidor, por más de que me ha realizado los descargos, por más de que me ha presentado las pruebas, sí existe eh, infracción. Entonces comunico al órgano sancionador de que, por favor, ¿no? Yo quiero sancionar, porque soy instructor y soy interesado, quiero sancionar a determinado servidor. Entonces el órgano sancionador notificará ojo, no es administrado, ¿no? Al servidor, eh, que el órgano instructor ha emitido el informe y este es el informe en el cual ha analizado tu descargo y quiere sancionarte, ¿no? Entonces el órgano instructor podrá dar la oportunidad todavía de defender al servidor dándole una audiencia oral, un informe oral, ¿no? Realiza el informe oral, si quiere lo hace, si quiere no lo hace el servidor, y terminando tendría que emitir una decisión, ¿no es cierto? Una decisión en la cual tendría que agotarse la vía administrativa ya ante el tribunal de servir, dependiendo de la prognosis de la sanción, para agotar la vía administrativa e irnos al contencioso administrativo. Parece muy sencillo, pero dentro del procedimiento hay muchas discusiones y hay muchas estrategias que se deberían aplicar. Y muchas reflexiones también, por supuesto. Por ejemplo,
Ya Servir ha mencionado, y por supuesto que yo estoy en totalmente desacuerdo, de que es potestad del órgano sancionador darte la oportunidad de poder realizar el informe oral. O sea, si yo soy el servidor, soy el abogado, ¿sabes qué? Vamos a pedir informe oral para poder hablar de repente de algunos supuestos o algunas pruebas que se ha presentado, ¿no? O que no se ha presentado. Y el órgano sancionador dice, no, ¿sabes qué? No, ya tengo suficiente con lo que tú has presentado, entonces no necesito escucharte más. Ya con lo que tengo es suficiente y te voy a sancionar y voy a motivar mi sanción. Servir ha mencionado que este, esta decisión es legal, no es ilegal. Esto no transgrede al debido proceso, al procedimiento, al derecho de defensa, no, es legal. Si es que el órgano sancionador tiene suficiente información, ¿para qué te va a escuchar? En otras palabras, te está diciendo, ¿no? Esto, por supuesto, me parece totalmente ilegal y es un atentado al derecho de defensa. Yo tengo que tener todas las herramientas para poder defenderme, ¿no? Por eso es que al principio hacía la comparación entre el sancionador y el disciplinario, ¿no? Pues, le falta mucho, por supuesto, al disciplinario todavía eh, para poder tener la garantía, ¿no? De que estamos en un contradictorio o del derecho fundamental a poder yo defenderme, ¿no? Así sea la administración, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento disciplinario es netamente procedimental. O sea que la defensa se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cual siempre recomiendo es analizar el tema de la prescripción. La mayoría de secretarías técnicas luchan con el tema de la prescripción, ¿no? Incluso inician procedimientos disciplinarios mal hechos, mal llevados, para que los absuelvan con tal de que no prescriban, porque la prescripción traería responsabilidad disciplinaria, ¿no es cierto?, para los responsables que han dejado prescribir, ¿no? Entonces, la prescripción es muy importante. Ya la norma lo menciona, que son 3 años desde cometido la falta para que te puedan iniciar. 3 años, cometido la falta para que te puedan iniciar, ¿cierto? Es un año a partir de tomado conocimiento, recursos humanos, no Secretaría Técnica, sino recursos humanos. Para ex servidores, por ejemplo, para ex servidores que también tienen su supuesto de faltas, son 2 años, ¿no? Son 2 años. Agregado a ello, un año de prescripción contado desde que te iniciaron. O sea que si es que te inician, supuestamente la norma dice 30 días, ¿no? Pero muchas veces no hacen 30 días, si no tienen que aplazar. Entonces eso es un año, ¿no? Un año. Si pasa un año, tendría que prescribir. Entonces, muchas veces la estrategia de la defensa es hacer que pase todo el plazo posible, ¿no? Eh, de repente solicitar la prórroga, ¿no? Cuando te notifican, solicitas una prórroga para que pase más el tiempo. E incluso yo he visto casos en el cual el, no resuelven en los 30 días, ¿no? Como menciono, no resuelvan en los 30 días y no notifican la ampliación para poder seguir investigando, para poder resolver. Esto lo reportan porque no me has notificado. Si la norma dice 30 días, ¿por qué no me has notificado? Entonces yo le realizo una denuncia disciplinaria al responsable de que tenía que, normalmente es el instructor, ¿no? De que tenía que notificar los 30 días, ¿cierto? Entonces ya con la denuncia yo puedo pedir un apartamiento, porque ya ese funcionario tiene ya un tema de incompatibilidad, ¿no es cierto?, con mi procedimiento y con la denuncia que tiene, con el fin de que pase mayor tiempo. Y ahí es donde va casualmente el tema del órgano sancionador, ¿no? Si yo quiero más tiempo, quiero pedir mi informe oral, por más de que no tenga nada que decir, pero quiero que pase el tiempo, ¿no? Porque es mi derecho pedir eso, ¿no? Entonces ahí Servir se ha manifestado como menciono, ¿no? E incluso también yo he visto casos en el cual antes de poder atacar el tema ya de los descargos, ¿no es cierto? Yo me fijo cómo ha sido designado el secretario técnico. Para los que han trabajado en estos temas, habrán visto de que
existe mucho error en el nombramiento de los secretarios técnicos. Parece algo simple, ¿no? Parece algo simple. Yo tenía un tema personal incluso respecto al tema del nombramiento. Parece algo simple, parece que te dan tu memo, ¿no? Tu documento, tu resolución y ya, ¿no? Pero no. Entonces, muchas veces hay que ver cómo ha sido nombrado este secretario técnico. Puede ser con el fin para que se pueda caer las resoluciones, ¿no? que ha emitido, con el fin de poder pasar el tiempo. Ya con todo ello, ¿no? Ya con todo ello, que por supuesto existen todavía otros mecanismos, ¿no? de defensa, ya con todo ello, ya en el tema sustancial, yo siempre recomiendo ver el tema de la tipicidad, ¿no? Como he mencionado. Muchas veces sí, cometió la infracción, pero no subsumen bien la conducta. No dicen de qué manera se ha infringido, de qué manera ha sido la conducta del servidor para poder infringir determinado hecho. No, sí lo hizo, sí, pero no basta. No, el informe de precalificación, el, la- el tema de la sanción, ¿no? El tema del inicio, tiene que especificar bien cómo es que se subsume cada supuesto de hecho, cada conducta, cada verbo rector. ¿Correcto? Entonces, como le digo, yo he trabajado dentro y también afuera, ¿no? Entonces, sé cómo es trabajar en Secretaría Técnica. Muchas veces no es tan bonito porque ya el tema de sancionar, ¿no? a los servidores hace que los servidores o los funcionarios tengan algún tipo de ya revanchismo, ¿no? De un tema de ello, ¿no? Y se ve casos también interesantes, ¿no? De personas que vienen muy ofuscadas, muy maltratadas, denunciando y todo ello, ¿no? Es propio de la administración pública. Entonces, ¿cuáles serían los principios del derecho administrativo disciplinario ya para poder terminar? De acuerdo a los principios que están en la LPAG, por supuesto que se tienen que aplicar. Algunos que podría tomar en énfasis al margen, por supuesto, del procedimiento, del debido proceso, por el tema de la defensa, por el tema de todo lo que engloba, ¿no? El debido proceso, el tema de la legalidad, el tema de la reserva de ley, principio de legalidad, de la potestad, la tipicidad, la culpabilidad, por supuesto. Eh, hay uno que es muy interesante y que también lo he podido revisar, ¿no? Es el tema de la presunción de inocencia. El tema de la presunción de inocencia te obliga a la administración probar los hechos materia de ilícito disciplinario. ¿Por qué? Porque uno de los bienes jurídicos, eso también lo escuché, uno de los bienes jurídicos muy importantes o más preciados que tiene un servidor o un funcionario público es la reputación, ¿cierto? Es la reputación. Entonces, el principio de presunción de inocencia tendría que proteger esta reputación. Y la reputación entendida que no me puedes catalogar de infractor si es que tú no demuestras que yo he sido infractor. Sin adelantar, eh, sin adelantar de repente supuestos, sin adelantar de repente comentarios, ¿no? Al margen de que la propia ley Servir ya contempla un tema de medidas provisionales, una separación del servidor civil en el caso que Secretaría Técnica vea de que esta persona, este servidor es un peligro para el cargo y por lo tanto lo separo, pero respetando por supuesto todos sus derechos, ¿correcto? Entonces, a ver, ya para terminar, no quiero extender mucho, la prognosis que manejan en la ley Servir, en el disciplinario, es la amonestación verbal que no requiere un procedimiento, tampoco se inscribe en el legajo personal del servidor, no se materializa tampoco en algún documento, ¿no? ¿No? Simplemente es una amonestación verbal, una reprimenda, de manera respetuosa, por supuesto, respetando la dignidad de las personas, de manera reservada del superior jerárquico a su subordinado, ¿no? En la dogmática de disciplinaria, incluso el tema de la sanción verbal no lo considera, así como también no lo considera, por ejemplo, la etapa preliminar de la Secretaría Técnica. No lo considera, la dogmática disciplinaria no lo considera. Se considera solamente igual que la ley, ¿no? Igual que la ley Servir, ¿no? Se considera
procedimientos, ¿no? O sea, dentro del procedimiento las autoridades, tanto la instrucción como el órgano sancionador, no se considera como una etapa propiamente del procedimiento disciplinario a la investigación preliminar, ¿no? A las indagaciones preliminares a cargo del secretario técnico, ¿correcto? A ver, entonces, eh, bien, la amonestación escrita sí requiere de un procedimiento, ¿no? Un procedimiento en el cual al superior le obliga, le obliga a notificar y que el servidor se defienda para poder llegar en un contradictorio, llegar a una convicción y poder sancionar, ¿no? La amonestación puede ser desde un día hasta 300, hasta un año, ¿no? De un día hasta un año, en el cual ya el órgano sancionador tendría que ver la gravedad de acuerdo a la prognosis, que como hemos mencionado al inicio hay un gran margen de discrecionalidad, ¿no? En el cual tiene que medir la prognosis para poder determinar cuántos meses o cuántos días se le va a suspender a un servidor sin el goce de sus saberes. Durante esa suspensión se tiene que inscribir, por supuesto, en el Registro Nacional de Sanciones de los servidores que maneja Servir, que también está incluido en la LPAG, ¿no? Durante ese tiempo, por supuesto, que no puede trabajar en ninguna entidad, en ninguna entidad. Y ya la sanción más grave sería la destitución, ¿no es cierto? La destitución que puede acarrear 5 años de inhabilitación, ¿no? Incluso para los ex servidores tendría que ser la sanción principal, ya la restricción por los 5 años para trabajar en cualquier organismo del Estado. Entonces, ya por segundos me voy a demorar solamente para terminar esto. Eh, a los servidores civiles se le tiene que sancionar de acuerdo al régimen laboral, ¿no? Si yo estoy con la ley Servir, me tiene que sancionar con la ley Servir, ¿no? Por eso es que, como digo, la ley Servir tiene una parte laboral y una parte disciplinaria. Si yo estoy con un régimen 276, me tienen que sancionar por las normas de la 276, ¿no? Igual 728, igual CAS. Pero en el artículo 85, en el inciso K, hay una norma en blanco, una norma abierta, en el cual te menciona que si no te sanciono por tu régimen laboral, ¿no? Por haber infringido el régimen laboral de la entidad, de repente en el contrato, algún deber y todo ello, te puedo sancionar por la ley de ética, ¿no es cierto? Por la 27815, la ley de código de ética, que menciona en el artículo 10 deberes, prohibiciones y todo ello. Y si es que no te sanciono con ello, te puedo sancionar con, con lo que menciona el artículo 261, las faltas de la LPAG. Ya solamente para los ex funcionarios, ex servidores que no están trabajando, que ya están libres, ¿no? A ellos se les puede sancionar con el tema, con el artículo 262 de la LPAG, ¿no? Ya es un tema técnico un poquito más complejo, que de repente podemos tratarlo en otra oportunidad. Muy bien, amigos, les agradezco mucho otra vez su atención. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. CIA, del Centro de Investigación Académica de Derecho Administrativo, se compromete, por supuesto, a futuras oportunidades traer más información del derecho administrativo en todos sus sectores. Hoy en día hemos visto solamente disciplinario, ¿no? Ya en las últimas exposiciones hemos visto otros temas, y otra vez les agradecemos mucho a nombre mío y a nombre también de mis colegas, del doctor Diego, del doctor Marco, para poder seguir trabajando en beneficio sobre todo de ustedes, ¿no? Y en beneficio de la comunidad jurídica y en beneficio del desarrollo, el incentivo al estudiar el derecho administrativo en todos sus alcances. Les agradezco mucho por su atención, y estoy seguro que nos vamos a ver en una futura oportunidad. Muchas gracias con todos, que tengan buenas noches. Hasta pronto.